¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Después de repasar la actualidad de noticias, arrancamos ahora. Hoy nuestra primera tertulia del año con diputados autonómicos. Con ellos queremos pulsar la gestión llevada a cabo por el Gobierno y sobre todo esa hoja de ruta del Consell. Lo analizamos con 4 diputados autonómicos. Les presento por parte del Partido Socialista. Está con nosotros José Muñoz. José, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Hacía tiempo que no estaba por aquí, ya tenía ganas. Se te echaba de menos. Mucho que analizar esta noche, José. Sí, muchísimo. Bienvenido. Por parte de Podemos, se estrena esta noche en Ágora, es diputada autonómica en Les Corts. Hablamos de Fabiola Menco. Buenas noches. Moltes gràcies, bona nit. Y bienvenida también, esperemos verla en próximas tertulias. Claro que sí. Por parte de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos están con nosotros también esta noche los diputados autonómicos. Luis Santamaría, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, mucho que analizar también ese pacto que propone ahora el Partido Popular al gobierno socialista, Ximo Puig. Efectivamente, y que genera una expectación. ¿Qué pasará? Exacto. Bueno, pues bienvenido, Luis. Y por parte de Ciudadanos está también el diputado portavoz adjunto, Alexis Marí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Y bienvenido. Tenemos todo un poco revuelto, sobre todo un poco esperando a ver qué pasa. Bueno, yo creo que hemos empezado revueltos y seguimos revueltos, Sí. ¿no? Vamos a ver lo que pasa en estos 3 meses, pero yo creo que empezamos revueltos y seguimos bastante revueltos. Y esperando, me imagino, me lo confirmarán ahora en los próximos minutos, lo que ocurre a nivel nacional, porque afectará o no a la gobernabilidad también de aquí, del Gobierno de la Comunidad Valenciana, lo veremos. Arrancamos si queremos saber cuál es la hoja de ruta del Consell para este 2016. Se analizó en ese acto, por cierto, polémico, celebrado en Morella. Se anunció aquí una batería de medidas destacadas. Es el nuevo objetivo del Gobierno. Sin embargo, desde Podemos ya se avisa, piden mayor ambición, más concreción y menos excusas. Vayamos por partes. José Muñoz, ¿cuál es, cómo definiría la hoja de ruta del Consell para este 2016? Bueno, yo la primera matización que querría hacer es que, de hecho, hay una serie de propuestas que yo creo que son conocidas por toda la opinión pública respecto a lo que se debatió y a lo que se acordó en lo que se conoce ya como el seminario de Morella. Esto ya choca un poco con la idea que dice Podemos, ¿no? de que hay poca ambición y poca concreción. Porque esto, ya sabéis que el Consell deriva de un acuerdo que se llama el Acuerdo del Botànic, que en 6 meses se ha quedado corto, porque muchas de las propuestas que se plantearon en ese momento ya han sido asumidas y superadas, y ahora hacía falta una nueva reunión para ser ambiciosos de cara al futuro, y de hecho se han planteado cuestiones novedosas. Yo creo que los 3 ejes que tiene que desarrollar el Consell, y así lo ha dicho, ha sido en primer lugar desarrollar los acuerdos de lo que quedaba del Botànic y del seminario de Morella. En segundo lugar, sabemos que aquí estamos todos conscientes que se aprobó un presupuesto, el presupuesto para el año 2016, que lo aprobamos ahí en diciembre y que se tiene que ejecutar. Y el tercer eje, que yo creo que a Luis le gusta menos, pero lo estábamos comentando antes, que es saber qué ha ocurrido durante los últimos 20 años de gobierno del Partido Popular, y ya no solo en una vertiente económica, que también ver de dónde en los bolsillos de quiénes ha acabado el dinero de todos los valencianos, sino también en cuestiones políticas, incluso de ética y de moral, como puede ser la Comisión del Accidente de Metro, que muchos de nosotros nos reunimos el pasado viernes. Es decir, yo creo que esos serían los 3 ejes fundamentales del Consell. De ese seminario de Morella. Por alusiones, Luis Santamaría, enseguida hablamos también con la posición de Podemos. Bueno, a nosotros nos llama la atención que ese seminario de un gobierno laico se reúna en un seminario, pues ya resulta una pequeña primera contradicción, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, aceptando pulpo por animal de compañía, lo que nos llama la atención, sobre todo, yo creo que todas las cosas que afectan a la vida de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana son importantes. Lo que creo que el tripartito confunde las prioridades, y en ese seminario, y Jorge ha expuesto lo que son las 3 primeras prioridades. Una de ellas es el revisionismo histórico, lo cual está muy bien, pero no deja de ser mirar hacia atrás. De lo que significa mirar hacia adelante, no hay ni una sola medida de empleo. Ni una sola. Y yo creo que la principal prioridad que tienen los valencianos, las valencianas, los españoles, las españolas, es el empleo. Y no hay de las 86, 39 medidas o 40, ya se habían anunciado, pero de las otras... De las nuevas novedosas en este seminario. Ni una referente sola a economía. De referente a empleo. Bueno, pues lo veremos, tendremos también la postura de José, pero sobre todo queremos saber, porque nos llamaba la atención esas declaraciones de Antonio Montiel, líder de Podemos, pedía mayor ambición, más concreción y menos excusas. ¿Cuál es la postura en este sentido, Fabiola? Bueno, evidentemente la hoja de ruta marcada desde Consell es una hoja de ruta para este semestre muy ambiciosa, ¿sí?, que plantea múltiples aspectos para llevar a cabo desde el Consell. Eso es bueno y es malo, en tanto que veremos si en este semestre
semestre consiguen llevar a término esa hoja ambiciosa, pero es verdad que en esa hoja hay apuntadas las líneas de acción, pero no el desarrollo de cómo se van a plantear esas líneas. Habrá que ver por dónde van a ir y en ese sentido la falta de concreción, ver por dónde van a ir. Y la idea de la necesidad de ser más ambiciosos viene sobre la base que nosotros consideramos que son necesarios cambios profundos. Es decir, esta legislatura llamada del cambio, este momento histórico que estamos viviendo, necesita de unas medidas políticas, de una valentía política que lleve a cabo transformaciones políticas fundamentales. Y en ese sentido no puede o no debe plantearse solo las medidas como concretas, sino que se ha de ir más allá para que, hoy mismo se publicaba un informe por parte de Intermón que nos señalaba el punto de exclusión, ¿no? Más medidas sociales, más de 13 Fabiola. millones y pico. Sí, es decir, un cambio profundo en el eje del modelo productivo, por ejemplo, en el ámbito también de la contratación pública, en el ámbito de las puertas giratorias, ¿no? de los políticos que salen de las instituciones públicas y van a o bien a empresas públicas o bien a otras instituciones públicas. Es decir, es necesario medidas decisivas que transformen de una manera decisiva el plano económico. Solo así puede entenderse una legislatura real de cambio. Bueno, José está pidiéndome paso, pero quiero tener también la primera opinión de Alexis Marí, desde Ciudadanos, cómo se ve la hoja de ruta y sobre todo también la gestión llevada a cabo por el Gobierno. Bueno, pues sin que sirva mucho de precedente, voy a estar de acuerdo con mi amigo Luis. Es decir, el primer pacto de botánico que se presentó no hablaba nada de empleo, ¿no? La palabra empleo no se veía por ningún sitio. En esta segunda revisión del acuerdo del Botanic tampoco he visto nada acerca del empleo. Yo creo que es lo que más preocupa hoy por hoy a los valencianos, ¿no? Es decir, la música pues, suena muy bien, pero en la práctica yo creo que si hoy por hoy le pregunta a un valenciano o valenciana en la calle de los 7 meses de gobierno del tripartito o de los dos partidos y uno que sustenta al gobierno, para ser exactos, como le gusta decir a Podemos, pues yo creo que el 95% de la gente de la calle pues diría que, oiga, pues yo no he notado que haya cambiado sustancialmente mi modo de vida y mi situación económico-financiera y de empleo, ¿no? Si a eso le sumas que se fía o lo fían todo a un nuevo marco de financiación que está por ver, porque entre otras cosas no tenemos aún conformado un gobierno a nivel nacional, un gobierno de la nación, y por lo tanto están fiándolo todo a esos 1.300 millones de euros, ¿no? A ver, José, ¿falta perfil económico en las medidas que ha tomado ya el Gobierno y de las que se van a poner en marcha? Yo por contestar a todos. Sí. Lo primero, respecto a medidas sociales. Decía Alexis, creo que hay gente la gente no ha notado ese cambio de gobierno. Desde el 1 de enero, creo que aproximadamente 600.000 personas que han ido a la farmacia, que antes pagaban o repagaban los medicamentos y los productos ortoprotésicos, a partir del 1 de enero, gracias al gobierno de Progreso, surgió el acuerdo del Botanic, ya no pagan este copago farmacéutico. Se ha invertido por primera vez dinero, aproximadamente 7 millones de euros, para atajar la pobreza energética, para que no se le corte la luz y el gas a las personas que están en riesgo de exclusión social. Tenemos medidas, como se ha visto, de rehabilitación de viviendas sociales para que la gente no esté desahuciada de sus casas. Es decir, medidas sociales, precisamente este gobierno, este Consell... ¿Las ha tomado? Las ha tomado, y además de una manera muy concreta, que yo creo que es como se tiene que hacer las cosas, respecto a una serie de cosas, el empleo, que yo sé que creo que... Pero por no mezclar, medidas sociales, ¿están ustedes de acuerdo desde Podemos las medidas que ha tomado el Partido Socialista? Sí, nosotros ahí hemos visto un cambio significativo respecto a lo que los 20 años del gobierno del Partido Popular ha significado. Sí que es verdad que yo discrepo en una cosa, el Pacto del Botánico no está agotado, el Pacto del Botánico tiene aún mucho recorrido, el que en su día se suscribió. Yo quiero recordar que en ese momento había también un convidado que no era de piedra, que era la sociedad civil, y en ese sentido sí que hemos lamentado que en esta ampliación que se ha dicho desde el Consell del Pacto del Botánico, pues no hemos tenido una participación decidida. Quiero decir que ese pacto está por revisar, y en esa revisión, por supuesto, la ciudadanía también tiene que tener su parte de acción. Medidas sociales, Luis, ¿cómo se ven las que nos ha explicado José? En fin, nosotros estamos escuchando muchas palabras en las Cortes, ¿no? Que son, yo creo que puras declaración, brindis al sol, ¿no? En las que se habla de que las personas están por delante del presupuesto, de que el otro día escuché, yo creo que con gran acierto a la portavoz del grupo de Ciudadanos, en las que hablaba del incremento del gasto y en las que preguntaba cómo se va a hacer frente al gasto, porque es verdad que las personas son lo más importante, pero para poder atender a las personas es necesario que haya un presupuesto, y si no hay empleo, la mejor política social es generar empleo. ¿Qué clase de gobierno es este
que no incluye ninguna medida Claro, de creación de las condiciones para que haya Alexis, empleo. enseguida. Perdona, la José. pequeña y mediana empresa, pero claro, Sí. decir, es que parece, oyendo al compañero del Partido Socialista, parece que sea el Partido Socialista el que regala, como antaño se regalaba el cheque bebé, ¿no? Es decir, que habéis hecho frente al copago, que libros de texto, dice, pero no habléis nunca de cómo se genera ese dinero. Dice, o sea, el sistema que va otra vez a la bancarrota, es decir, a lo que nos lleváis es otra vez a no generar ingresos de ninguna de las maneras, porque seguimos sin entender cómo se va a generar ese dinero, cómo se va a crear riqueza, cómo se va a crear empleo y A ver, José. Lo puedo explicar todo. En primer lugar, por lo que dice Luis, escucho grandes palabras en las Cortes. Eso se escuchaba antes, ahora sí hay realidades. Yo creo que, no sé si lo decías tú, lo decía Rubén Ibáñez, tu compañero de Hacienda, que decía que lo que no aparece en el presupuesto no existe. Cuando estoy diciendo que se invierten 7 millones de euros en pobreza energética es que está incluido en el presupuesto. Cuando digo que se elimina el copago es que está incluido en el presupuesto. Pero cuando el digo, copago no está en el presupuesto. El bueno, copago está en la no ley de está en el acompañamiento. Tampoco. Como que está en la ley de En la ley de acompañamiento no se consignan dotaciones presupuestarias. Si tú vas a poner 200 millones, No, hace falta está que en la estén ley. en el presupuesto. Pero está contemplado. Está en la ley de acompañamiento, pero no está, está con está incluido, consignación. está incluido como medida, pero es que no está incluido como medida. Es que o sea, únicamente Pero se ha suprimido ya el pero copago, ¿no? únicamente hace falta ir a la farmacia y veremos cómo ya no se paga copago. Es decir, y esto también hay que recordar una cosa, porque muchas veces aquí la gente evita su responsabilidad. Un copago que está impuesto por Mariano Rajoy, que no quiere quitar ese decreto de Madrid y que vosotros, desde el Partido Popular, lo llevasteis al Tribunal Constitucional para intentar mantener el copago farmacéutico para las personas que ahora mismo están excluidas aquí. Medidas económicas. Yo creo que se nos ha quedado pendiente esta parte. Sí, Te yo quería- solo un pequeño Sí. matiz. Yo le pediría al Partido Socialista, al Compromís y a Podemos, que sustenta el Gobierno también, que digo, lo que apuntaba antes José, ¿no? Dice, ese trabajo de permanente revisión, como estuviese en la oposición, ¿qué ha pasado? Bueno, estamos bien y os acompañaremos a saber lo que ha pasado, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que cambiar un poco el perfil y decir, ¿qué vais a hacer? ¿Qué se va a hacer? Yo creo que eso le interesa bastante más al ciudadano de la Vamos con Comunidad esas medidas Valenciana. económicas, que- empleo. ¿Cómo sí. se va a generar empleo, José? Yo creo que de hecho todos vuestros síndics están ya convocados a una reunión que se tiene que hacer respecto al programa de Avaleun Jove, que lleva 200 millones de presupuesto para fomentar la creación de empleo. A pesar de que es cierto que no está reconocido en el seminario de Morella, pero es una medida que ya se está empezando a implementar. 200 millones de euros para intentar mejorar el empleo, para mejorar la empleabilidad, para evitar el empleo precario y sobre todo para generar riqueza que, como bien decís, luego tiene que mantener el sistema del bienestar. Hablabais de los ingresos de 1.300 millones de euros. Esto también se puede explicar. Lo lógico es que hubiera una reforma del sistema de financiación que nos dotaran esos ingresos. Si no ocurre, al final hay una cláusula de rescate por parte del Estado que tiene la obligación de asumir ese dinero. Lo que pasa y lo que ocurriría es que las cuentas públicas tendrían un déficit superior. Ahora bien, suponiendo que esos 1.300 millones de euros no fueran como reforma de la financiación y fueran como incremento del déficit, estaríamos en el porcentaje más bajo de déficit, sería el 1,3%, sería el más bajo durante los últimos 8 años. Con lo cual, A ver, es Luis, decir, enseguida que no hablamos es que no exista el dinero, que no es que lo único que ha pasado con este gobierno, y esto hay que tenerlo claro, es que ha cambiado las prioridades. Y una de las prioridades, por lo que estamos hablando también, es cambiar el modelo productivo. Pero todo el mundo somos conscientes que esto no se hace de hoy para mañana, esto es a medio o largo plazo y evidentemente se tiene que invertir y tiene que haber una cierta continuidad en esa A ver, política Luis. económica. Yo escucho a Jorge, que la verdad es que lo vemos últimamente en prensa y yo creo que está llamado a ocupar grandes responsabilidades y creo que eso será bueno para el Partido Socialista. Pero en definitiva, lo que yo le pediría a Jorge, es decir, hay que ser un poquito... A ver, 200 millones de un plan de empleo jóvenes también, pero cuando en las Cortes escuchamos hablar al conseller de Economía de lo que es el cambio del modelo productivo, se habla de un proyecto de cambio a 20 años. Es decir, ¿qué mensaje le transmitimos a la familia, a la persona que está en una situación de desempleo, que tiene un hijo, que tiene un nieto? ¿Qué mensaje le transmitimos? ¿Que en 20 años vamos a encontrar una solución a su problema? Eso no puede ser. Hay que incluir medidas de promoción o de ayuda a las pymes. Hay que incluir medidas que hagan referencia a nuestro campo, la necesidad de agua, que haga de reforma o de modificación de la legislación para favorecer el trabajo de los autónomos. Es decir, y de todo eso, de 86 medidas, no hay ni una. Fabiola, ¿cómo se ven las medidas económicas? ¿Falta concreción en esas medidas Es a anunciadas lo por que el yo me Consell? lo que yo me refería al principio. Es decir, es necesario incorporar desde ya medidas de cambio profundo que de verdad denoten esa voluntad de transformar desde la política la vida de la ciudadanía, ¿no? Que es en definitiva el cambio por el que ha apostado la ciudadanía en estos procesos electorales que hacen que vivamos en un momento histórico. Y en este sentido, el cambio de modelo productivo
empleo es decisivo, el cómo afrontamos ese sector agropecuario que es tan decisivo en nuestra región, una región tan rica, tiene que ser un modelo completamente distinto al afrontado. No puede haber ahí una línea continuista. Nosotros ahí hemos de marcar, hemos de dar el ímpetu que hasta ahora, en estos años, ahora lo demanda el Partido Popular, pero en 20 años de gobierno no ha demostrado esa voluntad política de la que hoy hace gala. Continuista es la que significa que en el último año y medio se está generando empleo a un ritmo superior a cualquier país de la Unión Europea. Que nuestro objetivo no es crear más empleo que Alemania, sino vivir igual de bien que los alemanes. Bueno, pues pero para poder vivir como ellos, tenemos que generar más empleo. Que yo creo que Luis apuntaba una cosa que es interesante. Aquí hay dos tipos bueno, hay varios tipos de política económica, pero yo creo que podríamos basarnos en dos ejes. Es cierto que tenemos que cambiar el modelo productivo y eso, o sea, la gente no puede esperar 20 años, es cierto, pero precisamente cuando estoy hablando de Avalem Jove es un plan de choque. O sea, a corto plazo hay que hacer planes de choque, hay que invertir dinero para mejorar el empleo, pero evidentemente tiene que haber una continuidad en la política económica para que a medio largo plazo haya un cambio de modelo productivo. Que por cierto, una de las cuestiones que planteaba Fabiola, y yo creo que también eso también se ha hecho, es que además como estamos todos en las Cortes, esto lo hemos votado. Yo no sé si os acordáis, pero el Partido Socialista presentó una PNL que luego ha sido asumida por el Consejo, como las PNLs que se aprueban, respecto a las cláusulas para la contratación pública. Claro, esto es una cuestión que puede parecer menor, pero venimos de una época del Partido Popular en que aquí vemos circular por los juzgados a muchos representantes porque se le otorgaban contratos a dedo, adjudicaciones, chanchullos y demás. Aquí lo que se está haciendo es cambiar el tipo, o sea, el tipo de contratación no, sino incluir, además de que haya mayor publicidad, mayor libre concurrencia y unas cláusulas que tengan también con la sostenibilidad medioambiental y incluso con el fomento del cooperativismo y de las pymes en la contratación pública. Esto se está haciendo. Ahora bien, han pasado 6 meses. Es poco tiempo, es cierto, hay que darles ese voto de confianza. Hay que ser un poquito más riguroso. ¿Sí? Es decir, la ley de contratos del sector público es la misma antes, mientras gobernaba el Partido Popular, que la de ahora. Lo que se llaman contratos a dedo son contratos menores, en el caso de gestión de servicios, por 18.000 euros masiva, que siguen existiendo absolutamente igual con el Partido Socialista. Yo tengo el caso de los gastos del 9 de octubre, absolutamente disparatados, y están todos adjudicados a lo que ellos llaman a dedo, que es un contrato menor que está previsto en la ley de contratos. Todas estas medidas están muy bien, pero ese marco jurídico existe y se ha estado aplicando antes y ahora. ¿A qué te refieres? Me refiero a la campaña de publicidad institucional en la que se gastó 305 en un contrato que adjudicó el Partido Popular, en el que se gastan 350.000 euros. ¿Te refieres a esa? El año pasado cero, este año 350.000. ¿Te refieres al concurso público que se hizo, Fabiola, que todos los diseñadores están a favor? Bueno, no entremos en este caso puntual, Fabiola, Alexis. 350.000 euros comparado con lo que se gastó el Partido Popular en H&M Sanchís, que ahora hablaremos del tema de la Comisión de Metro, ya me parece un poco... Simplemente una cuestión que no me parece de matiz, que me parece importante, que es cuando se habla de la creación de empleo. Hay que saber de qué tipo de empleo estamos hablando, porque efectivamente el empleo que se crea es más que precario. Claro. Por lo tanto, a la gente le importa saber que cuando hablamos de creación de empleo, hablamos de un empleo estable que permita pues que... Estabilidad, efectivamente, que es lo que la gente... Bueno, estamos en el ecuador de la tertulia. Y 7 meses quizás son pocos, pero también tenéis que entender que hay personas en situación agónica, ¿no? Es decir, que tampoco lo podemos dar a largo plazo y a largo recorrido, ¿no? Es decir, Luis, que la situación... Yo solo un matiz. ¿Vale? Es decir, cuando Podemos habla de modelo económico, el modelo económico que ellos apoyaban está en Grecia, a que se va a recortar un 30% las pensiones a los jubilados. Yo me pregunto si el señor Pablo Iglesias nos va a trasladar ese modelo aquí o si va a ir ahora a defender a Grecia ese modelo, un 30% de las pensiones. Bueno, es que ellos son especialistas en darle la vuelta a las cosas de manera interesada. Por supuesto que el modelo que plantea España no es Grecia, lo hemos dicho repetidamente, y además yo apelaba antes al informe de Intermon Oxfam, que precisamente sitúa la desigualdad en España 14 veces por encima de Grecia. Es decir, España claramente no es Grecia, España está en un modelo de desigualdad y de exclusión social, de pobreza, que hay que afrontar radicalmente desde las instituciones, radicalmente desde todos los partidos, y en ese sentido, por supuesto que... Bueno, Fabiola apuntaba antes a ese pacto. Hoy Isabel Bonich lo ha vuelto a repetir, esa oferta del pacto al Partido Socialista para que rompa, textualmente dice, las ataduras de Compromís y de Podemos. Señor diputado del Partido Socialista, José Muñoz, ¿cómo se ve esta oferta desde el Partido Popular? ¿Hay posibilidad de pacto? No. Eso, no es que no haya no rotundo. Me refiero, no hay posibilidad de pacto respecto a romper con unos para hacer un pacto con el PP. Y me explico. Cuando Isabel Bonich dice esto, esto tiene una doble lectura también, porque ella no está diciendo hacer un gran pacto de toda la Cámara, de todos los partidos políticos por el bien común, ¿no? Lo que está haciendo lo que está diciéndote es, pacta con nosotros y aísla al resto de la Cámara.
curiosamente, al resto de la Cámara de izquierdas. Yo creo que el 24 de mayo los ciudadanos quisieron un cambio político que obligatoriamente dejaba al Partido Popular fuera de las instituciones para que pensara todo lo que ha hecho durante estos 20 años de corrupción y mal gobierno. Y hay un pacto de progreso. Ahora bien, nosotros estamos de acuerdo con llegar a pactos y, de hecho, hemos llegado a un pacto por la financiación, tendremos que llegar a un pacto por la educación, tendremos que llegar a un pacto por la sanidad. Pero pactos puntuales. Pero esto no consiste, pero esto de pactar no consiste como lo entiende el Partido Popular. Oye, mira, vamos a pactar entre nosotros y arrinconamos al resto de la Cámara. No, a ver, ¿cuál es la oferta? Nosotros del lo que Partido pensamos Popular en el Partido Popular, y yo creo que Isabel, nuestra presidenta, tuvo una oferta más que generosa y yo creo que es de agradecer. A ver, nosotros lo que pensamos es que la situación política en España se está polarizando demasiado, se está transformando en un debate continuo, y si ustedes lo escuchan en las palabras de Pedro Sánchez en los últimos días, de Pablo Iglesias desde hace ya tiempo, se está polarizando demasiado en un debate de derecha contra izquierda, cuando en el fondo en este país lo que necesitamos es convivir. Entonces lo que le planteamos es una propuesta de buscar espacios comunes de centro en los que no solo cabe el Partido Socialista, cabe todo aquel que quiera hacer ese viaje a esos lugares o escenarios comunes que compartimos los españoles. Y en ese sentido es más fácil que venga el Partido Socialista que no que venga Compromís, que apuesta claramente por el derecho. Ciudadanos, desde Ciudadanos, ¿cómo se ve, Alexis Marí, esta posibilidad? Con todo el cariño y el máximo respeto, que Luis hable de Isabel Boni, que cuando habla de centro no lo puede decir 3 veces seguidas sin reírse. Es decir, y hay que decirlo. Pero bueno, dicho esto, nosotros hicimos, ofrecimos también ese mismo acuerdo al Partido Socialista, sin cambiar no queríamos cambiar sillones, no se trataba de cambiar sillones, sino que realizase pues una oferta a la ciudadanía, una ciudadanía que estaba harta de lo que había estado viviendo durante los últimos años, de un Partido Popular que estaba carcomido por la corrupción. Allá donde se habla del Partido Popular, hablando también de seña de identidad, yo creo que la mejor seña de identidad que referenciaba a esta santa comunidad era pues una cartera con un candado, ¿no? Es decir, que cógete la cartera que allí pues que viene el PP. Entonces, dicho esto, también apostando, entendiendo lo que quería decir Isabel, hay una parte buena, que es decir, oye, pues vamos a intentar que el Partido Socialista no se tenga que coger de la mano de forma permanente y continua con aquellos que quieren romper el ordenamiento constitucional. Que apuestan... ¿Lo ve bien entonces desde Ciudadanos, señor Alexis? Bueno, lo ve bien. Es decir, primero la señora Bonix habla por los demás también, porque metió en el saco a Ciudadanos. Yo conmigo no habló, y creo que con Carolina Punset, por lo que me contó, tampoco, ¿no? Y habló un pacto a 3, y bueno, pues... a ver, contesta Luis. No, una referencia al tema de la corrupción. Me resulta curioso que de Ciudadanos, cuyo 40 o 50% de los afiliados vienen del Partido Popular, nos está explicando lecciones como si hubieran bajado todos, ya lo dije la última vez que estuve ahí, de la Estación Espacial Mir, donde estuvieron los últimos años. No, lo que se trata es de intentar buscar espacios comunes, porque en la Comunidad Valenciana y España, con esta situación que se está produciendo en Cataluña, nos enfrentamos a un reto fundamental. Yo creo que nuestro país se enfrenta a un punto de inflexión en nuestra historia fundamental, del que si salimos bien tendremos oportunidades de que nuestros hijos vivan peor, y si salimos mal tendremos muchas opciones de que salgamos mal. La puntualización para no dejar en el aire lo que ha dicho Luis, que no es cierto. Es decir, más del 90% de la afiliación de Ciudadanos no viene de ningún partido político. Bueno, aclarado este punto importante. Fabiola, ¿cómo se recibe esta noticia? ¿Le sienta mal a Podemos? No, la verdad es que nosotros lo hemos vivido con absoluta tranquilidad, porque como los terremotos tienen réplicas, y esto no ha sido más que una réplica de lo sucedido el 13 de enero para la constitución de la mesa del Congreso. En ese sentido, hemos visto que el ofrecimiento que lanzaba la señora Bonich, que además yo creo que nos ha sorprendido a todos en la Cámara, porque venía de una hostilidad manifiesta hacia el Partido Socialista en todas las sesiones de control, y apareció ese día imbuida de cambio de rumbo, posterior espíritu de la Navidad, y en ese sentido el ofrecimiento. Pero nosotros sí que miramos con, aunque sea una réplica, sí que lo miramos con cierta preocupación, porque para nosotros es un elemento de irresponsabilidad política. Es decir, es para lo que nosotros constituye un incumplimiento de los compromisos electoralmente asumidos por cada una de las fuerzas políticas, particularmente por el Partido Socialista, que había dicho por activa y por pasiva que no iba a pactar con el Partido Popular, y en estos momentos hemos visto cómo, a cambio de presidir la mesa, aunque ahora les guste decir que no han pactado, pero uno no sabe, no se explica, ¿no? Cómo han obtenido la presidencia sin haber llegado a un pacto. Efectivamente, el pacto ha existido, aunque delante de las cámaras no quiera ser reconocido, y eso implica, pues evidentemente, una traición, porque detrás de los representantes políticos al final hay una ciudadanía que los ha votado y que seguramente hoy se sienta decepcionada por lo ocurrido. Expliquemos este punto de Fabiola. Repite un poco lo que, el argumentario básico de Pablo Iglesias, pero yo iría un poco más allá. Es que tendríais que preguntarle a vuestros votantes. Sí, yo sobre todo quiero explicarle a mis votantes lo que ha pasado. Más que, claro. No, pero
No, pero hay que tomárselo. Os he puesto mal, tenía que haber argumentario, no es argumentario. La mesa del Congreso, cuando se constituye, al final son con los votos de Ciudadanos y Partido Socialista, y el PP se acaba absteniendo, porque el Partido Popular se da cuenta que no puede llegar a presentar un candidato que salga. Eso por un lado. Luego el problema de Podemos, y si quieres podemos continuar en el debate es el problema de fiarlo todo o que todo vaya porque tengan 4 grupos parlamentarios que ellos mismos se han montado, porque en ningún momento nadie dijo que iba a haber 4 grupos parlamentarios. Entonces, que el acuerdo de la mesa también esté sujeto a que Podemos tenga 4 grupos parlamentarios, oye, pues no me parece normal. Y además hay que tener en cuenta una cosa, y nosotros somos diputados y somos parlamentarios. Al final la mesa del Congreso no anticipa absolutamente nada. De lo que puede llegar a pasar. Lo que intentas hacer es desbloquear una situación que Podemos enroca por tener 4 grupos parlamentarios. Oye, yo lo siento mucho, pero la emergencia social está en la calle, y yo creo que lo que necesita la gente es que empecemos a trabajar. No, yo creo que José tiene toda la razón y se ha explicado perfectamente, pero nosotros precisamente con ese pacto que ofrecía Isabel, lo que no queremos es esto. Lo que queremos es que España, la Comunidad Valenciana, en este momento histórico, no se puede debatir. Esto parece Pimpinela, un matrimonio mal avenido y con esas discusiones permanentes. Y yo creo que la situación de España es tan grave que esto no puede ser, esto no es la mejor forma de construir el futuro. Por eso, sentémonos, encontremos puntos comunes en el centro, como hacen en otros países de Europa, en Alemania, donde es posible, y encontremos soluciones, y bienvenido sea Podemos, Compromís, quien sea, pero vayamos todos a lugares de consenso, no a polarizar la vida política, no convirtamos esto en un Madrid-Barça. Y paralizar las instituciones, claro, porque lo tenemos en el Gobierno Central, hablaremos de esto ahora. Por cierto, se pide desde el Partido Popular ahora la comparecencia urgente de Chimo Puig para que explique las Corts las razones de la cesión de un senador del PSPV por Castellón a Esquerra Republicana. José Muñoz, ¿cómo se explica La verdad es que hoy está siendo interesante. Mira, esta situación? ¿ves? Yo creo que es importante hablar con normalidad sobre este tema. Sí, esto es lo que se llama cortesía parlamentaria. Vale. En el caso del senador, para que lo argumentario, eso se llama argumentario. Para que lo entendamos. Hombre, pues precisamente que me lo digáis vosotros, que realmente estáis a favor del derecho a decidir en Cataluña, pues tiene bueno, en fin. Pero la cuestión es que en el caso del senador lo que pasa es que el Senado es una Cámara de representación territorial y entonces el Partido Socialista, como ha hecho durante muchísimos años, lo que intenta es que haya grupos parlamentarios territoriales en la Cámara, y eso pasa con Esquerra Republicana y pasa con Democracia y Libertad. Y entonces se cede al senador por una cuestión de cortesía. Y ahora bien, y la segunda parte de todo esto, ¿por qué se hace también? Porque yo creo que lo de Cataluña también hay una parte que hay que tender puentes. O sea, lo que no podemos continuar es seguir en el inmovilismo del Partido Popular, que lo que hace es fabricar independentistas día tras día. Lo que hace es que cada vez haya un mayor número de independentistas en Cataluña, y lo estamos viendo con las últimas estimaciones y las encuestas. Y lo que está intentando hacer el Partido Socialista, como ha hecho durante toda la vida, es tener responsabilidad y sentido de Estado. Que ahora el Partido Popular se llena la boca de hacer eso, pero yo no está tan lejos cuando decía aquello el diputado de Canarias del Partido Popular, dejar que España se caiga, que ya la rescataremos nosotros. Pues esto vuelve a pasar otra vez. A ver, Luis, ¿cómo ha sentado esto en el Partido Popular? Que muy brevemente, eso de que el Partido Popular tiene la culpa de todo lo que sucede a nivel local, autonómico, nacional y mundial. O sea, el toro que mató a Manolete se llamaba Aznar, no se llamaba Islero. Entonces, se llamaba Mariano, efectivamente. Entonces, ese es un discurso que nosotros somos fábrica de hacer independentistas, pues como dice Paloma, tiene toda la razón. A nivel argumentario queda muy bien, y todo eso, pero no tiene Fabiola, perdón, disculpa Fabiola, pero no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, nosotros lo que nos parece es que el Partido Socialista es curioso, está financiando, porque al final el tema de la composición de los grupos tiene mucho que ver con los recursos económicos que se ponen a disposición de los grupos. Entonces, el Partido Socialista está financiando el independentismo. Sí, a ver, a mí es la parte que más me preocupa, yo creo que es la parte más grave de esta película, ¿no? Es decir, que por una parte el señor Iglesias pues sale con una enseña nacional gigantesca, ¿verdad? Y luego hace lo que hace, ¿no? Y el señor Chimo Puig pues tan contento, ¿no? Es decir, oye, es que lo que está cediendo, usted está cediendo un puesto de senador a un partido que, bueno, pues defiende lo que defiende, ¿no? Que es la ruptura de la convivencia y del marco constitucional que nos hemos dado todos, ¿no? Entonces, ahí está, y yo creo que la esencia de la especial gravedad. ¿Lo explicará Chimo Puig? ¿Va a comparecer en las Cortes? Es decir, yo entiendo que... Aparte, perdona, y termino rápidamente, yo creo que es ahí donde, se encuentra muy incómodo el Partido Socialista, que no entendemos por qué. Hace poco debatimos, ¿verdad?, una proposición no
no de ley sobre el tema del ordenamiento, que se respete el ordenamiento constitucional vigente, y el que quiera cambiar esas reglas de juego, que las cambie, que proponga cambiar esas reglas de juego, y el Partido Socialista se abstiene en les Corts. Y dijimos, oiga, dígame qué punto y qué coma tengo que cambiar para que usted, pues, entendemos que es la base de la democracia, o sea, no hay ni un concejal, ni un diputado, ni un conseller, no hay nadie por encima del imperio de la ley. José y Fabiola, que está pidiendo paso. Que pueda, sí, si no se explica, puedo entender que choque un poco lo que ha pasado, pero es que creo que hay que tirar mano a la hemeroteca, hay que intentar explicar las cosas, porque es verdad, al final, si no caemos en la demagogia y en lanzar mensajes gruesos que realmente no tienen sentido. Entonces, yo la explicación que te he hecho es la que es. Para vosotros Ahora no tiene bien, sentido. respecto a lo del tema de la unidad de España, porque lo ha apuntado Alexis, al final esto es lo de siempre. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos en ese momento lo que intentan hacer es en las Cortes Valencianas aprobar una resolución a favor de la unidad de España. Pero si es que yo creo que eso no hay ningún tipo de duda. Pero es que tampoco las Cortes Valencianas, tampoco las Cortes Valencianas es el lugar de hacerlo tampoco. ¿Cómo no es el lugar? Respecto de esta cuestión, estamos en un planeta distinto que no es España. Es que la soberanía nacional reside en todos los parlamentos. Intentáis utilizar de manera partidista porque encima lo presentasteis antes de las elecciones generales para intentar sacar rédito, y en eso no vamos a entrar. Para nosotros la unidad de España está por encima. No quiso debatirlo en el mes de septiembre cuando estábamos pendientes de unas elecciones catalanas porque no les interesó. Ha quedado clara la postura. Y no le interesó. Y tuvimos que debatirla 3 meses después. Yo respecto de esta cuestión, y sin entrar en los trámites formales de cómo de lo alegado por el Partido Popular para la Diputación Permanente, porque hay otros mecanismos, hay plenos en los que esta cuestión pudiera plantearse sobre la base de interpelaciones. Sin entrar en esta cuestión, sí que me gustaría clarificar que el modelo que se está pintando de España ya está diseñado constitucionalmente. España es un país de países, hay una serie de sensibilidades que tienen que ser reconocidas. La apuesta de Podemos, en definitiva, para defender en concreto un grupo valenciano, pasa por tener un grupo que defienda los intereses de los valencianos y de las valencianas en las instituciones públicas, en este caso en el Congreso. Eso es una cuestión absolutamente de interés general que debiera de entenderse como una flexibilización simplemente de las instituciones, porque no consideramos que el inmovilismo conduzca a alguna parte. Se entiende desde el Senado que no es una Cámara actualmente de representación territorial, como sabemos, debe de trasladarse al Congreso para que las voces diferentes de los diferentes territorios se muestren sin ningún tipo de problema. Se nos va el tiempo, José, muy rápido. La primera es que porque Compromís o Podemos o tal tengan un grupo parlamentario propio no quiere decir que defienda mejor los intereses de los valencianos. O sea, yo prefiero tener un presidente del gobierno que sea sensible a los intereses de los valencianos, como puede ser en el caso de Pedro Sánchez. Pero la segunda parte que me hago es la pregunta y una reflexión que hago también a todos los telespectadores. En el caso de que al final Compromís y Podemos Compromís no tuviera grupo parlamentario propio, ¿esto quiere decir que Podemos no va a ser capaz de defender los intereses de los valencianos? Porque eso lo dejo ahí. Pues es que bueno, buena reflexión. Perdona en eso, que justamente habláis siempre de los derechos de los territorios en vez de los derechos de las personas, y los derechos son de las personas y no de los territorios. Luis Santamaría, estamos muy alejados, o sea, que estamos muy alejados en ese sentido. Luis Santamaría habla en estos momentos. Propio, defenderemos los intereses de los valencianos. Podemos no, vosotros mismos como partido, bueno, venga, que se nos va por aquí. Muy brevemente, porque verás que la propuesta de nuestra presidenta al final se traduce en que la realidad al final nos entendemos más José y esto es cierto, Benito, aquí una conexión importante. No, pero voy a decir brevemente una cosa. Solo estamos explicando el problema que tiene Compromís y Podemos. Perdona, que os entendáis mejor vosotros dos, que como decís que Fabiola y tal. O sea, vamos a lo mismo, al bipartidismo, al pacto del bipartidismo. Por favor, señores, habla Luis Santamaría. Un segundo. Explicar las cosas. Un segundo. No, el problema. Un segundo, todo muy brevemente. El problema, o lo que confunde Compromís y Podemos, que se piensan que esto lo han inventado ellos, la democracia no existía antes de que el señor Pablo Iglesias entrara en las Cortes, y eso es un error. El problema es que la señora Mónica Oltra ha asumido unos compromisos que no tenía por qué asumirlos, y esto que se lo apañe la señora Mónica Oltra con los señores del bloque y con los señores de iniciativa, pero que no nos trasladen el problema al resto de españoles. Y también afecta... Que hubiera tenido rigor antes. Está claro. Bueno, pues ha quedado clara la postura. No sé cuánto tiempo nos queda, pero muy poquito. No me gustaría acabar hoy la tertulia sin valorar brevemente el inicio de la comisión de investigación sobre el accidente del metro. Comenzaba el pasado viernes. José Muñoz, ¿cuál es su opinión? Les pido mucha brevedad. Sí. En este tema. Yo creo que se está demostrando, tras las comparecencias que tuvimos el otro día, que al final la comisión del metro que hubo anteriormente fue una burda manipulación. Tuvimos el caso de H.M. Sánchez que manipulaba y aleccionaba a todos los cargos para que dijeran lo que tenían que decir, para que dijeran que no era evitable el accidente. Y luego tuvimos el caso, yo creo que el que mejor ejemplifica todo, con Cotino, sería Serafín Castellanos. El otro día no lo encontramos. Recién salido con todas sus imputaciones, aún no está en la cárcel, pero parece que puede llegar. Y con un ejercicio, yo creo que de hipocresía y sobre todo de poca sensibilidad con las víctimas, diciendo que se hizo todo lo posible, que se hizo todo bien, y además con una sensación de incluso apelando al dolor de las víctimas
para justificar que se hizo bien aquella comisión. Sí, O sea, una Luis auténtica Santamaría, falta ¿cómo se ve ética y desde de las filas moral. del Partido yo creo Popular? que No es fácil este la tema. aseveración que ha hecho con respecto al exdelegado del Gobierno y exconseller, yo creo que una persona hasta que no esté condenada, no hay que Presunción acusar de a esta inocencia. gente tan gratuitamente a nadie, sea del partido que sea, ¿no? Por lo demás, yo creo que esta comisión debe servir a un objetivo, que es de alguna manera pues que las personas cuyos familiares han fallecido o han sido heridas en ese accidente, de alguna manera se encuentren o terminen esta comisión sintiéndose resarcidas por la actuación de la Administración pública. Yo creo que en ese sentido es en lo que está trabajando el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular, que verán que hay colaboración en estos ámbitos y también en cualquier otro ámbito que se plantee. Alexis Marí, Fabiola. A mí me gusta mucho oír a Luis en esto, porque aparte sé que lo siente y lo conozco personalmente y es así, pero la lástima es que eso no es lo que se refleja en lo que No estamos se viviendo transmitió con en los esa declaración últimos de días. Serafín Castellano. El que representaba el hombre de hierro del Partido Popular, el otro día volvió a decir que es que no conocía, es el único hombre del mundo mundial que no conocía el informe de H.S. Sanchis, es el único hombre del mundo mundial. Y nos vemos otra vez, obstrucción, mentira, veto, trabas, constantemente. Es decir, ahora pedían hace poco lo que eran los autos judiciales cuando podíamos haber tenido trabajo realizado, y tenemos trabajo realizado para 2 o 3 meses vista, ¿no? Entonces, es otra vez volver a decir, no, es que lo que hicimos está bien, es que el propio Serafín Castellano dijo que lo que hicieron en su día está bien, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces me parece una burla hacia sobre todo el dolor que siguen sufriendo, el luto que siguen sufriendo las víctimas, ¿no?, del accidente. Fabiola, su a mí opinión. esta comisión me parece la primera comisión de investigación de verdad del metro. Yo el otro día se lo trasladaba al señor Castellano, le trasladaba la importancia de lo que significa investigar. Creo que aquella comisión de investigación fue una comisión fallida, no se buscó la verdad, se buscó justamente lo contrario, taparla. Lo vimos el otro día, lo pudimos tener delante, no solo por los comparecientes que lo denunciaban, sino también pues, por el propio Serafín Castellano, que buscaba de nuevo faltar a la verdad. Yo la verdad es que tengo ahí, yo vivo en el barrio Patrais, tengo mucha gente muy próxima que se vio afectada, víctimas, sí. y por tanto creo que es una comisión en la que estamos trabajando de la mano los cuatro partidos precisamente. Bueno, pues la seguiremos de cerca porque continuará esta semana de nuevo comparecencias. Se nos acabó el tiempo y les voy a hacer una pregunta que quiero que me contesten con un sí o con un no. ¿Qué va a pasar en el Gobierno central? ¿Cuál es la opinión de nuestros 4 diputados autonómicos? ¿Creen que habrán elecciones generales de nuevo, Alexis Marí? No se puede decir pasapalabra, ¿verdad? No. En este caso. Yo creo que sí. Que Habrán elecciones. Yo creo que... Vamos a ellas, salvo que el señor Sánchez tenga muchísimas ganas de ser presidente a toda costa, iremos abocados a, si no hay un acuerdo digno, un acuerdo que sirva para desarrollar la política, que tiene que ser la política de los 4 siguientes años, que es importante, importantísima. Viendo con las personas que se quiere coger de la mano, pues yo lo veo difícil. Fabiola, ¿cree que habrá de nuevo elecciones? Yo creo que veo demasiados guiños de unos y de otros que hacen pensar en una gran coalición, en un gran pacto electoral. ¿Habrá Quizá pacto? a lo mejor Sí. no en primera, pero sí en segunda. Luis Demasiados Santamaría, ¿su guiños. opinión? Pues yo no me atrevo a pronunciarme, porque la verdad es que esto nos pilla también un poco lejos, menos desde la Pero Comunidad sensación Valenciana. como ciudadano, Yo como la sensación diputado que tengo autonómico. es que, o lo que me da miedo es que no se puede ser presidente a cualquier precio. Y la Vale. preocupación que tengo es que si tiene que ser el señor Sánchez, que sea, pero no a cualquier precio, que se ponderen los intereses nacionales. Y José Muñoz. Yo espero que no, y creo que Pedro Sánchez está intentando hacer todo lo posible para intentar llegar a un pacto de izquierdas. ¿Se podrá llevar a cabo? Yo espero que sí, pero bueno, de todas maneras, aquí esto es como todo. No es solo voluntad de uno, sino que tiene que ser una voluntad de varios partidos. Señores diputados autonómicos, Fabiola, Alexis, Luis Santamaría, José Muñoz, gracias a los 4. Como siempre se nos quedó corto, les espero próximamente. Buenas noches. Así terminamos con nuestra tertulia hoy de nivel, ya lo decíamos. Mañana nos vemos, les espero a la misma hora. Esto es Canal 7, esto es Agora. Buenas noches.